Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie. Así que diciendo esto, comenzamos. ¿Qué dijeron en las noticias? En la noticia se decía que había información de que Wasu y su padre podrían estar implicados en cosas malas. Ahora los dos han sido citados a declarar en la comisaría. Dean escuchó la noticia de Mondai con creciente preocupación. Si esto fuera cierto, significaría que Wayu y Dean podrían haber estado involucrados de alguna manera en la búsqueda que se estaba llevando a cabo, ya que Dean le había dicho a Wayu que está investigando un secreto de la familia malvada y que la teniente Guayo tenía contactos influyentes en la policía. Si la policía tenía pruebas suficientes para arrestarlos a ambos, eso significaría que Rose estaría a salvo ahora, ¿no? No será tan sencillo como piensas, Mondae. Creo que Wasu y su padre seguramente encontrarán una manera de salvarse. Ya deben estar contratando buenos abogados y no permitirán que la policía los detenga. La dueña del bello rostro habló con una sensación de incomodidad, aunque las noticias que se dieron a conocer le ayudaron a ella y a Dean a descansar un poco más tranquilas, ya que significaba que la familia malvada probablemente no se atrevería a comportarse por encima de la ley en este momento debido a la investigación. No significaba que ella y Dean pudieran descansar completamente tranquilas o sentirse a salvo de la gente mala. Rose, ¿viste las noticias que salieron, verdad? Sí, pero me siento muy incómoda. ¿Por qué? Creo que las noticias sobre esa familia son buenas para la situación de la señorita Rose. Estoy preocupada por Dean. Hoy ella también fue a un seminario. Señorita Aguayo, ¿podría llevarme a ver a Pitín? Rose, ¿por qué no esperas aquí? Ya es tarde. En cuanto termine de trabajar, Dean volverá a la granja. Rose negó con la cabeza, rechazando la sugerencia de Guayo con un sentimiento obstinado que incluso podría incomodar a la esposa de Dean. Ella sabía que Guayo no era como Dean, quien siempre la complacía en todo cuando ella se comportaba obstinadamente, pero ahora incluso si Guayo se quejaba en silencio o se enojaba consigo misma, tenía que insistir a que la teniente la llevara a ver a Dean. Solo después de eso se sentiría más tranquila y podría aliviar su ansiedad. Por favor, señorita Aguayo, llévame a ver a Dean lo antes posible. Dean se despidió de los presentes tras la exitosa conclusión de la reunión. Todo iba bien y además ya conocía buenas noticias de Aguayo, así que no le sorprendió demasiado oír al asistente hablar sobre los movimientos de la familia malvada que estaban siendo investigados y jugaban un juego agresivo. Escuchó esto con cierta tranquilidad. Señora Dean, he oído que la policía hizo una redada en la otra granja. Encontraron pruebas de que hicieron cosas malas. Ahora el señor Wasu y su padre están siendo interrogados en la comisaría. Es una gran noticia, ¿no? Sí, es una gran noticia, pero no me sorprende. Me sorprendí mucho cuando vi la noticia. No me sorprende algo que ya sabía. ¿Cómo es eso? La jefa miró a su asistente, quien parecía más sorprendida que ella. Después de escuchar la tranquila respuesta de Dean, mantuvo su expresión neutra, sin ponerse nerviosa ni ansiosa. Para ella, esto fue solo el comienzo de un juego agresivo. Ella y Guayo sabían que eso no sería suficiente para incriminar a la familia malvada. Se necesita más tiempo y cautela para resolver todo el caso y no sería fácil. ¿Qué quieres decir con eso? Sospecho que hay un traidor infiltrado en la granja. ¿Tiene alguna sospecha sobre eso? No lo sé. ¿Tiene algún sospechoso en mente? Puedo ayudar a vigilar y estar alerta. No te preocupes por eso, deja que yo me ocupe de ello. Entonces, ¿qué te parece si volvemos a la granja ahora? Voy a buscar el auto para llevarte. Puedes ir a buscar el auto, yo saldré y esperaré en la entrada. Dean miró al asistente que le hizo un gesto con la mano y se dirigió al estacionamiento del hotel a buscar el auto. En ese momento sonó el teléfono y ella contestó rápidamente. Ya se fue Dean, Rose. Sí, ya terminé con el trabajo. Ahora me voy a la granja. Le pedí a Lon que me llevara contigo. Estamos esperando delante del hotel. Rose, ¿viniste a buscarme? No tenías por qué preocuparte tanto. Ya estaba en camino. Estaba preocupada por ti. Cuando vi la noticia me sentí muy ansiosa. No te preocupes. ¿Dónde está el auto de Guayo? Saldré y te encontraré. Quédate en donde estás. Te encontraré pronto.
Rose habló con voz alegre. Ella estaba esperando al otro lado de la calle, saludando a Dean, que se acercaba con una gran sonrisa. La simple felicidad de verse sonreír juntas fue suficiente para llenar su corazón de alegría. Rose, ten cuidado. De repente se escuchó un estallido, pero a Rose le pareció como si su felicidad le hubiera sido arrebatada en un segundo. Después de escuchar el grito desesperado de Dean gritando su nombre con una expresión de pánico, Guayo la alejó de la línea de fuego. Había una persona detrás de un árbol cerca del hotel. Entonces Guayo se preparó para en ese momento defenderse. Afortunadamente Dean advirtió el peligro, lo que evitó el ataque. Sin embargo, el delincuente lastimó a Dean. La camisa blanca de Dean que vestía estaba llena de manchas rojas. Dean cayó gradualmente al suelo. La otra persona se apresuró para sostenerla. Dean, Guayo, protege a Rose. Por favor, que alguien llame a una ambulancia. El caos se desató antes de que los espectadores comenzaran a reunirse alrededor del hotel, después de escuchar un caos. Guayo intentó detener al delincuente, pero desafortunadamente no pudo perseguirlo para arrestarlo porque estaba preocupada por la seguridad de Dean, quien estaba herida. Resiste, Dean, no duermas. Háblame, por favor. Dean, no puedes dejarme, no me dejes así. No llores, dijo Dean. Luchó contra el dolor de la herida y aún forzaba una sonrisa. Aunque Rose no tenía miedo, intentó ayudarla. La debilidad de Dean era evidente. Ella estaba perdiendo fuerzas. Estaba a punto de perder el conocimiento. Te amo, Dean. Pero parecía que sus palabras de amor no llegaron a Dean, quien ya estaba inconsciente debido a la gravedad de sus heridas. Por más que intentaba expresar lo mucho que la amaba, las palabras no podían llegar a quienes ya no podían escuchar. ¿Me escuchaste, Dean? Por favor, abre los ojos para que escuches mis palabras de amor. Vuelve, escúchame. Por favor, no dejes que las palabras de amor de Rose sean pronunciadas demasiado tarde. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.